Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del libro de Isaías. Hoy continuamos explorando las profundidades del capítulo 10. En nuestra última sesión, vimos la advertencia de Dios contra la arrogancia de Asiria. Ahora, el profeta Isaías, con su elocuencia poética, nos va a explicar que estos gobernantes no son más que instrumentos en las manos de Dios, y de ninguna manera deben engrandecerse contra Él. Escuchen el versículo 15. ¿Se jactará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bastón levantara a los que lo levantan, como si la vara levantara al que no es de madera. El mensaje aquí es clarísimo. Dios usa a estos líderes como herramientas, pero ellos, en su soberbia, creen que pueden dirigir todo el programa. No se dan cuenta de que Él es quien corta, con el hacha, y mueve, la sierra. Son como marionetas en sus manos, sin poder alguno por sí mismos. Dios mismo debe enseñar sus propias lecciones. Por eso, el Señor de los ejércitos enviará una plaga sobre sus robustos guerreros, y bajo su gloria se encenderá una hoguera como de fuego. La luz de Israel se convertirá en fuego, y su santo en llama. En un solo día quemará y consumirá sus espinos y sus cardos. Estos versículos, el 16 y 17, se aplicaron en los días de Isaías, pero su cumplimiento mayor ocurrirá cuando la luz de Israel, el mismo Cristo, venga como un fuego consumidor. Él ejecutará el juicio severo que se describe en los versículos siguientes. Esta descripción parece incluir tanto a Israel como a las naciones. La frase «sus robustos guerreros» podría señalar a Israel, que en su prosperidad se volvió independiente y arrogante. Mientras tanto, los espinos y los cardos describen a las naciones que serán consumidas por castigar en exceso al pueblo elegido de Dios. La gloria de su juicio continúa en el versículo 18. Consumirá la gloria de su bosque y de su campo fértil, alma y cuerpo por igual, y será como cuando un enfermo se consume. Aunque estos enemigos afirmen tener un bosque de defensas, nada podrá detener este fuego que se abatirá sobre ellos. Intentaron ser el estandarte contra Dios, pero de ninguna manera pudieron interponerse en su camino. Así, el versículo 19 nos dice algo muy peculiar. Y los árboles que queden en su bosque serán tan pocos que hasta un niño los podrá contar. Esto significa simplemente que la devastación será tan severa, pero a la vez tan obvia, que incluso un niño podría describirla. No se necesitará un escriba experto para registrar que solo quedó un pequeño remanente de ese bosque de defensas. Ahora pasemos a un cambio de enfoque muy importante en el versículo 20. En aquel día, el remanente de Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Estas palabras describen a un remanente diferente al del bosque. Este es el remanente que Dios ha estado esperando desde el nacimiento mismo de la nación. A menudo se les llama el remanente fiel. En aquel día, el día de la gran tribulación, se postrarán ante su Mesías, negándose a apoyarse en el que los hirió, es decir, las naciones y el anticristo. Finalmente, entregarán su lealtad completa al Señor, el Santo de Israel, en verdad. Los versículos 21 y 22 refuerzan esta idea. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte, porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decretada rebosará de justicia. Esta gran nación, que prosperó como la arena del mar, según las promesas del pacto con Abraham, ahora se ve reducida a un grupo muy pequeño. Pero ese grupo será el núcleo de una nación completa que rebosará de justicia, la justicia misma de Jesús. La destrucción o consumación decretada de la tribulación dará paso a esta gloriosa nación justa. Por eso, el Señor Dios de los ejércitos dice a su pueblo que mora en Sión: no temas al asirio, aunque te hiera con vara y levante su bastón contra ti, a la manera de Egipto. Porque dentro de muy poco tiempo mi indignación cesará,
y mi ira se volverá para su destrucción. ¡Qué promesa tan poderosa! Por lo tanto, o porque Israel resurgirá rebosante en justicia, ya no necesitan temer al asirio. La indignación de Dios contra Israel cesará y este enemigo será destruido. Estas promesas son para Judá y Jerusalén. La declaración Teyera se refiere a cómo Asiria afligiría a Israel, pero la destrucción final es para Asiria. Serían castigados de la misma manera que Egipto con las plagas. Como dice el versículo 26, el Señor levantará un azote contra él como en la matanza de Madián en la roca de Horeb, y como su vara estuvo sobre el mar Rojo. Todos estos eventos registran la intervención sobrenatural y rotunda de Dios a favor de Israel, y esta vez no sería diferente. El cumplimiento local lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, donde el ángel del Señor aniquiló al ejército asirio que sitiaba Jerusalén sin que dispararan una sola flecha. El resultado tanto en aquel tiempo como cuando la nación de Israel vuelva al Señor se encuentra en nuestro siguiente versículo, el 27. Y acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es una referencia clara a Jesús, el Mesías, el ungido. Su gloriosa presencia traerá libertad de la esclavitud que Israel ha sufrido desde el año 606 a.C. Esta nación ha sido oprimida y abusada por las naciones durante el período conocido como los tiempos de los gentiles. Cuando Jesús tome su trono y libere a su pueblo, esa era terminará y el yugo será destruido. Los versículos restantes de este capítulo describen la victoria completa que la unción obtendrá sobre todos los enemigos, tanto de él mismo como de Israel. La lista de lugares recuerda sitios notables donde Dios ya había manifestado su presencia, pero son solo un tipo de la destrucción mayor que traerá sobre aquellos que se atrevan a resistirle. Versículos 28 y 29. Ha venido hasta Ayat, ha pasado por Migrón, en Micmas ha depositado su bagaje. Han pasado el vado, en Geba han acampado, Ramá tiembla, Gabaa de Saúl ha huido. Estos nombres de lugares son simbólicos. Ayat significa montón, simbolizando la destrucción venidera. Migrón, precipicio, y Micmas, pobreza, junto con Gabaa y Geba, aparecen en 1 Samuel 13 y 14, donde Dios obró una tremenda victoria sobre los filisteos. Pero Ramá tiembla. Esta era la ciudad asociada con el profeta Samuel, aparentemente el último lugar espiritual que quedaba. Pero ahora ni siquiera eso es un refugio seguro. La marcha del juicio continúa en los versículos 30 a 32. Alza tu voz, oh hija de Galim, haz que se oiga hasta Lais, oh pobre Anatot. Madmena se ha dispersado. Los habitantes de Jebim buscan refugio. Aún se detendrá en Nob aquel día. Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. El contexto local parece seguir el camino del ejército asirio, mientras marchaban hacia Jerusalén. Sennacherib solo pudo agitar su mano contra la ciudad amada en ese momento. Aunque Jerusalén será pisoteada en los tiempos finales, el cumplimiento final de estas palabras proféticas será cuando la unción permita que las naciones marchen contra Jerusalén para llevar a su pueblo al arrepentimiento. Y cuando los judíos finalmente se inclinen ante él, entonces traerá un juicio intenso, aún más severo que los ejemplos citados, sobre las naciones ofensoras. El capítulo termina con una imagen poderosa. He aquí, el Señor de los ejércitos, desgajará la rama con terror. Los de gran estatura serán derribados, y los altivos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá por uno poderoso. Así, la Asiria de antaño es solo un tipo de esa coalición del tiempo del fin, donde el Rey Jesús derribará el orgullo y la arrogancia del Anticristo y las naciones. Él cortará sus ejércitos, y el Líbano, símbolo de poder terrenal, caerá ante este poderoso, el libertador de Jerusalén. ¡Qué capítulo tan lleno de advertencia,
pero también de una esperanza inquebrantable en el poder soberano de Dios y en la venida del Mesías, el ungido, que traerá la verdadera liberación y justicia. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para ti. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte nuestro próximo capítulo. Que Dios te bendiga.